Bien, solo tengo que conectar mi base del Switch. No me quedaban suficientes enchufes para hacer esto. Veamos cómo hacerlo. Tengo 2 pares de Joy-Cons, así que intentemos ver si podemos jugar Tetris de esta manera. Intento sentarme aquí para ver si todos jugamos con estos. Vamos a necesitar encontrar eso. El adaptador de GameCube, tal vez, es... Está bien, chicos. ¿Tienes el Control Pro? Tengo un Control Pro. Solo sigo donde está ahora. Los perros están ladrando, me están volviendo loco. Definitivamente no es Tiffany. Aquí nunca se pone aburrido. Probaré un controlador de exponentes y su conexión al puerto USB. Conéctalo al puerto. Vamos a ver. Un control de Microsoft. Puedes usarlo con un sistema de Nintendo. Es el momento de la verdad. No. No. No te calles, hazlo una vez más. Está bien, justo cuando dijiste eso. Solo necesito girarlo. Ya se encendió. Te entiendo. Voy a adelantarme y hacer la introducción, supongo. Hola, soy Copitz. Estoy con Christine Weston Chandler y el gamer de Marte o Art. Jugaremos Tetris 99, será divertido. La última vez que vimos a Chris Chan, terminó con el corazón roto cuando descubrió que su primera novia, Blanca Weiss, solo era una trampa de trolls. Su mensaje en video después de los hechos hizo parecer que había caído en un estado depresivo horrible, y muchos esperaban que se tomara un descanso prolongado de internet para recuperarse. Menos de una semana después, Chris fue visto chateando en los foros del sitio de fans de Sonic 2. En estas charlas, Chris contó que salía con una nueva mujer llamada Chloe, a quien conoció vendiendo preventas de Little Big Planet en GameStop. Nunca volvió a mencionar a Chloe después de esto, y la línea de tiempo que dio significaría que empezó a salir con ella mientras todavía estaba con Blanca. Así que la mayoría de la gente cree que él inventó todo eso. Christian había demostrado que, sin importar cuánto lo lastimaran, siempre volvía por más. Así que los intentos de troleo solo aumentaron desde entonces. El 31 de octubre de 2008, un troll dejó un letrero que decía Enciclopedia Dramática en el jardín de Christian. Esto no provocó una gran reacción, pero sí marcó un punto de inflexión importante. El internet y el mundo real se estaban fusionando cada vez más. Incluso si Chris cerraba sesión, los trolls seguirían ahí. Y solo unos días después, un usuario llamado CogsDev fundó un sitio web llamado Quickie. Este archivo se dedicaba solo a documentar y discutir las travesuras de Chris, algo casi inaudito para víctimas previas de troleo. Fue alrededor de esta época cuando Chris Chan fue informado sobre un joven llamado Ryan Cash, quien era un gran fanático del cómic de Sonic 2. Durante la disputa inicial de Chris con Enciclopedia Dramática cuando él estaba reteniendo el lanzamiento de Sonic 27 hasta que el sitio fuera eliminado, se informó que Ryan estaba tan angustiado ante la posibilidad de no volver a leer ningún cómic nuevo de Sonic 2 que decidió quitarse la vida. Todos sabían que esta historia era otro intento de bromear al hombre autista de 20 y tantos años. Bueno, obvio para todos, excepto para el propio Chris.
Después de algo de presión de personas como Vivian G y Panda Halo, Chris incluyó un breve homenaje a Ryan en uno de sus videos de actualización. Sin embargo, muchas personas consideraron esto poco sincero debido a su entrega poco entusiasta, además del hecho de que estaba entre dos anuncios completamente no relacionados. Y para Ryan Cash y su familia, siento mucho lo que están pasando y lo lamento, pero lo mejor que pueden hacer por Ryan y por ustedes mismos es seguir adelante. Traten de ser felices. Caray, tanto poder. Eso es peor que cuando ese niño se encierra tras ver morir a Optimus Prime en la película original. Y también en la PlayStation Network en casa. Por esa misma época, Chris recibió un correo electrónico de un hombre que decía ser Takashi Tezuka, un director de videojuegos muy exitoso en Nintendo. Trabajando en Nintendo, escuché sobre tu personaje Sonichu por compañeros que reciben correos de fans pidiendo un juego de Sonichu. Recibí un mensaje de Shigeru Miyamoto proponiendo que nosotros y Nintendo creáramos un juego de Sonichu. Por eso estoy programando 2 nuevos personajes en Animal Crossing City Folk, Sonochu y Rosechu. Si muchos jugadores disfrutan Sonichu y Rosechu, haremos un juego de Sonichu con Sega. Tezuka incluso incluyó un par de capturas de pantalla del personaje Sonic Chu en Animal Crossing. Como era de esperarse, Chris no se dio cuenta de que esto era una broma. Él nunca ocultó en el pasado que su sueño era algún día hacer un juego oficial de Sonic Chu con Nintendo y Sega. Ahora parecía que ese sueño le estaba siendo entregado en bandeja de plata. Unos días después, el mismo bromista le envió otro correo a Chris, esta vez haciéndose pasar por Shigeru Miyamoto, el creador de Super Mario Bros. Y La Leyenda de Zelda. Para rematar, también envió correos electrónicos haciéndose pasar por un abogado de Nintendo llamado James Silverstein, o simplemente JC para abreviar. Todo esto fue un intento de darle una pista a Chris de que era una broma, pero él nunca lo notó. De hecho, el 6 de enero de 2009, Chris publicó un video anunciando la emocionante noticia de que estaba trabajando directamente con Nintendo. Afirmó que, por motivos legales, Nintendo le recomendó modificar sus cómics antiguos y cambiar nombres de personajes basados en personas reales. Chris obedeció las órdenes del bromista y poco después, cada número de Sonic Chu que se había publicado recibió estas nuevas ediciones. Sarah Hammer se convirtió en Nicole Rammer, Wes Isley se convirtió en Walter Grisby, Megan se convirtió en Megchen y Mary Lee Walsh se convirtió en Slowwell Ryan. Ese día, el bromista le mandó otro correo a Chris usando un alias diferente. Esta vez fingía ser Greg Mace, un diseñador web contratado por Nintendo para ayudar a mejorar el sitio web de Sonic Chu antes del lanzamiento del juego. Cegado por la emoción, Chris entregó felizmente la contraseña de su sitio web sin hacer preguntas. Esto resultó en que rápidamente fuera dado de baja. Greg le envió un correo electrónico a Chris culpando la caída a que Sega presentó una orden de cese y desistimiento contra el proyecto. En este punto, Chris finalmente se dio cuenta de que estaba siendo troleado, aunque todavía no podía ver el alcance completo de la situación. Aunque sabía que Greg era ficticio, Chris seguía creyendo que los demás personajes eran reales y que realmente estaba en contacto con Shigeru Miyamoto. Ahora escuche, señor. Quiero que restaure todos los archivos que ha eliminado de Sonachu.net, el sitio de fans de Sonic y Rosechu, Pokesite 2 de CWC y los otros sitios de CWC que estaban ahí. O haré que mi abogado, su gente de Nintendo y la gente de Sega, incluso el poder del propio señor Miyamoto, traigan un equipo de rastreo, lo encuentren y lo obliguen a restaurar Sonic Youth ahí y todo lo demás, con un castigo cruel, sangriento y terriblemente doloroso. No quiere quedarse en mi lado malo. Mis colmillos son afilados y puedo tener sed de sangre. Aunque soy Cherokee, no un vampiro. Chris siguió este estricto correo electrónico con un videoblog en el que expresó el mismo sentimiento, incluso repitiendo las amenazas sobre sus colmillos. Ya lo entiendes, solo escúchame, idiota. Vuelve a subirlo, o te vamos a llover con burlas porque no tengo miedo de mostrar mis colmillos.
Después del conflicto con Greg, el señor Chandler siguió enviando correos electrónicos a Miyamoto para discutir la posibilidad de reunirse en persona. Un gran obstáculo con esto era la incapacidad de Chris para pagar un boleto de avión a Redmond, Washington, donde se encontraban las oficinas de Nintendo of America. Intentó varias veces que Miyamoto pagara los vuelos, pero él se negó, regañando a Chris por estar desempleado y no poder pagar su propio boleto. A pesar de los comentarios ahora abusivos del supuesto principal creativo de Nintendo, sigue sin ser sorprendente que él cayera en la historia, dado su historial. Lo más desconcertante es que, en cierto momento, Christian involucró a sus padres para hablar con Miyamoto, y ellos también parecían creer en la farsa. Bárbara empezó a ayudar a Chris a negociar con el gigante de los videojuegos y aprovechó la oportunidad para presumir lo prolíficos que ella y su esposo habían sido en el mundo de los negocios, aunque estaba lleno de errores gramaticales y oraciones inconexas. Los trolls notaron que, aunque Bob y Bárbara tenían gran conocimiento de negocios, no les sorprendió que un ejecutivo importante contactara directamente a Chris, ni que una empresa grande se negara a pagar los boletos de avión. A partir de ahí, las conversaciones simplemente dieron vueltas en círculos por un tiempo, ya que ambas partes se negaban a ceder en sus posiciones. Mientras la familia Chandler continuaba su correspondencia con Miyamoto, el 12 de enero Greg Mays regresó a la historia. Esta vez, reveló que en realidad era Jason Kendrick Howell, el troll original que creó la página de Enciclopedia Dramática en primer lugar. Esto, como era de esperarse, fue solo otra mentira, pero Chris cayó en la trampa sin cuestionarlo. Como Jason todavía tenía el sitio web de Chris como rehén, le ofreció un trato. Le regresaría el dominio si Chris subía un video declarando ser heterosexual o gay a su elección. Chris, como era de esperarse, eligió la segunda opción. En un video increíblemente corto y sostuvo un cartel de Britney Spears como prueba. Jason no quedó satisfecho con esta prueba y exigió que Chris hiciera un video más largo. En este video, Chris entra en gran detalle sobre cómo, durante toda su vida, se ha llevado mejor con las mujeres que con los hombres. Incluso esta vez muestra una copia de la revista Playboy como prueba adicional de su heterosexualidad. El troll estaba mucho más contento con esto, aunque aún no había terminado, y le pidió a Chris un último video donde grabara a sus padres diciéndole a Chris lo orgullosos que estaban de él. Christian al principio estuvo de acuerdo, pero parece que nunca se grabó, ya que aparentemente decidió que sería más fácil simplemente crear un nuevo sitio web en lugar de seguir saltando obstáculos para divertir a Jason. Poco después se publicó un nuevo video anunciando la creación de sonicchew.info. Ese día Jason envió otro correo a Chris revelando que en realidad no era Jason. Era solo otro seudónimo usado por el verdadero hombre detrás de todo esto, Clyde Cash, el hermano de Ryan Cash, a quien tal vez recuerdes como el chico que se suicidó por Sonic Chew. Clyde juró vengarse de Chris debido a la muerte de su hermano y había dedicado su vida a hacerlo sufrir. Incluso el famoso crédulo Chris no creyó esta historia al principio, pensando más bien que Jason solo estaba mintiendo para evitar problemas. Muy interesante. Conoceré a Clyde Cash como tu apodo entre la información impresa que tengo de ti cuando vaya al departamento de policía a denunciarte. Oye, hazme un gran favor. Párate en medio del tráfico más pesado y déjate atropellar. Le rezo a Dios y a Jesús para que mueras, Jason Kendrick Howell. Con el tiempo, Chris eventualmente aceptaría a Clyde Cash como real. Muchos trolls usarían el nombre como un alias, y Chris llegaría a conocer a Clyde como su archienemigo, la figura misteriosa que movía los hilos detrás de cada plan de acoso en su vida. Después de su gran entrada, Clyde formó una organización llamada la Villa Privada de Ciudadanos Corruptos, o Villa Privada de Ciudadanos Corruptos para abreviar. Esto fue nombrado así por la organización villana de la serie de cómics de Sonic Chew, que a su vez fue nombrada en honor al Piedmont Virginia Community College. La versión de Clyde de la Villa Privada de Ciudadanos Corruptos buscaba ser un equipo de élite formado solo por los mejores trolls, que se unirían para idear nuevas formas de molestar a Chris.
Después de revelarse, el primer acto de troleo de Clyde fue hackear la cuenta de Chris Chan y enviarle un correo electrónico a Miyamoto fingiendo salir del closet. Recuerda que Miyamoto y Clyde Cash eran interpretados por la misma persona. Pero Chris no estaba al tanto de este hecho y por eso se horrorizó cuando descubrió lo que se había enviado desde su cuenta. Rápidamente estableció que había sido hackeado y reafirmó su heterosexualidad. El señor Chandler también publicó un video dirigido a Miyamoto para confirmar su identidad. En este video, Chris mostró dos cosas: su control remoto de Wii personalizado de Sonic Chu con Nunchuck y su licencia de conducir. En otro detalle divertido, Chris decidió comenzar el video haciendo una reverencia a la cámara como señal de respeto. Con la introducción de Clyde y el villa privada de ciudadanos corruptos, la línea entre la realidad y la ficción comenzaba a desdibujarse. Los trolls estaban convirtiendo la vida de Chris en una de esas caricaturas de los sábados por la mañana que tanto lo influenciaron de niño, con héroes, villanos y muy pronto, triángulos amorosos. Porque, por difícil que sea de creer, había otro esfuerzo de troleo que corría en paralelo a la saga de Miyamoto. Antes de continuar con la historia de hoy, primero tendremos que regresar a diciembre de 2008 antes de que siquiera comenzara la saga de Clyde Cash. Odio a los homosexuales, de verdad tengo una historia pasada como me he dado cuenta por recuerdos reprimidos. Por esa época, alguien que usaba el nombre Cassie Rosechew le informó a Chris que había creado un foro llamado Sonic Chew Girls, donde las fanáticas de Chris podían reunirse y hablar sobre su amor por él y su cómic. Las usuarias de Sonic Chew Girls llenaron a Chris de cumplidos, lo trataban como a un rey y todas decían que con gusto tendrían relaciones sexuales con él. A Chris claramente le encantaba tener un gran harén de mujeres alabándolo. Y en febrero de 2009 incluso llegó al extremo de enviarle a Cassie Rosechew una caja llena de mechones de su cabello que ella debía repartir entre las otras chicas Sonic Chew. Según se informa, su cabello estaba grasoso y tenía un olor desagradable. De todos los usuarios del foro, una destacó entre los demás, una joven llamada Julie Milvana, mejor conocida por su nombre de usuario Blue Spike. Ahora, Chris no había conocido a Julie en el foro de chicas de Sonic Chew. Ella envió un correo a Chris semanas antes y ambos se llevaron bien rápidamente. Sin que Chris lo supiera, Blue Spike llevaba una doble vida como miembro del villa privada de ciudadanos corruptos. En el momento en que la relación entre Chris y Julie comenzó a volverse más intensa, Chris también había retomado un romance con su antiguo amor, Sarah Mackenzie, también conocida como Panda Halo. Durante una noche en el foro de chicas de Sonic Chew, Julie expresaba su descontento con esa relación y creía que Chris sería mucho más feliz con ella. Parecía que Chris estaba de acuerdo, ya que dijo que terminaría con Sarah para salir con Julie. En ese momento, Sarah casualmente se unió al chat y de inmediato se horrorizó por lo que vio. Los tres empezaron a discutir, lo que resultó en que Julie saliera del chat y amenazara con suicidarse. A esto Chris solo dijo, "Maldita sea". Después de que las cosas se calmaron un poco, Julie regresó a la conversación y Chris reveló que tenía sentimientos por ambas chicas. Eventualmente, ya no pudo soportar el estrés de esta discusión y cerró sesión por la noche. Parece que Christian usó este tiempo para pensar en su decisión, la cual fue revelada el 5 de enero con el lanzamiento de un nuevo episodio de Sonic Chew. La historia fue una aventura bastante estándar, aunque extraña y casi incomprensible de Sonic Chew. Lo más destacable es cuando Chris comenta sus problemas para elegir entre las muchas mujeres que últimamente se le acercaban. Él dice que la decisión se volvió más fácil cuando dos caminos fueron eliminados con la ayuda de Dios y Jesús. Él inicia mencionando a Sarah Jackson, con quien habló meses antes y creía muerta en un accidente automovilístico. Chris eligió conmemorar a esta mujer fallecida representando el momento de su muerte e incluyendo un dibujo de un camión chocando directamente contra su auto. También menciona a Jessie Rudy, otra chica con la que había estado hablando y que resultó ser una troll. Terminó la sección proclamando que Sarah Mackenzie era su verdadero amor, concluyendo su búsqueda.
Chris ni siquiera mencionó a Julie en este cómic, así que es muy posible que lo haya terminado antes de empezar a hablar con ella. De cualquier manera, en ese momento, seguía estando dedicado a Sarah. Más tarde en enero, Chris participó en un chat de retransmisión por Internet, o Internet Relay Chat con Clyde Cash junto con su amigo y popular empresario Billy Mays. En esta conversación, la prioridad inmediata de Chris era intentar que Clyde fuera más amable con él. Comenzó una vez más ofreciendo sus condolencias por la muerte de Ryan e intentó empatizar con él mencionando lo angustiado que estuvo tras el fallecimiento de su perra Patty. La estrategia falló y solo enfureció a Clyde, quien se burló de Chris por comparar a un perro con su hermano. Chris aún así insistió en este punto, afirmando que amaba a Patty como si fuera una hermana. Intentó ganarse el respeto de Clyde, diciendo que era valiente por soportar ser trolleado tanto tiempo. No sorprende que estas estrategias fallaran, pues Clyde y Billy Mays solo buscaban nuevas formas de molestar a su objetivo. Las cosas continuaron con Christian siendo atormentado por su incapacidad para perder la virginidad a pesar de que tantas mujeres se le lanzaban. Clyde mencionó a la novia de Chris, Sarah Mackenzie, y dijo haber abusado sexualmente de ella, pero esto no pareció afectar a Chris. El troll entonces decidió que la única manera de enfurecer realmente a Chris era recurrir a un método probado y verdadero, llamarlo homosexual. Mencionó la infame imagen de Chris con la ropa interior de su madre, usándola como prueba de que le gustaban los hombres. Esto hizo que Chris perdiera la paciencia, pues intentó sin éxito convencer a Clyde de que casi siempre usaba ropa interior masculina tradicional. Este arrebato de enojo resultó en que Chris dijera: "Tengo varios pares de calzoncillos sucios y cagados". La confesión espontánea de ensuciarse frecuentemente se convirtió en otro meme destacado en la comunidad que trolea a Chris Chan, y solo reforzó el deseo de la gente de enojarlo, solo para ver qué cosa escandalosa diría después. Al día siguiente, Chris y Clyde participaron en otro chat Internet Relay Chat, esta vez acompañados por su novia, Sarah Mackenzie. Sarah comenzó confirmando que, en efecto, había sido violada por Clyde y agregó que ahora estaba embarazada de su hijo. Sarah le dio un ultimátum a Chris. Si lograba convertir Sonic Chu en una franquicia exitosa, ella se convertiría en su esposa y criaría al niño con él. Esto apenas pareció afectar a Chris, ya que incluso le dio su bendición a Sarah para que se mudara con su supuesto violador si así lo decidía. En última instancia, este intento de troleo no resultó ser muy fructífero, aunque más o menos marcaría el final de su relación con Sarah. Sin embargo, esta ruptura no mantendría a Chris deprimido por mucho tiempo, ya que decidió volver de inmediato a las cosas con Julie. Los dos comenzaron a hablar con frecuencia de nuevo por Mumble, una aplicación de chat de voz similar a Discord o Skype. Julie aprovechó para profundizar en la historia de su personaje. Le dijo a Chris que venía del país ficticio de Mulvania y que su tierra natal estaba en medio de una agitación política tras el asesinato de su dictador. Chris casi lo buscó en Google para comprobar la legitimidad de esas afirmaciones. Estuvo a punto de darse cuenta de que le estaban mintiendo, pero Julie lo convenció de no hacerlo. Estas conversaciones también tendían a volverse un poco sexuales. Chris aparentemente había pasado mucho tiempo pensando en cómo sería su primera vez juntos, ya que entró en detalles gráficos describiendo cada aspecto de cómo imaginaba que sería esa noche. Habló sobre cómo empezarían besándose antes de pasar al acto sexual, y describió las posiciones que tomarían y el orden en que las usarían. Incluso dijo que planeaba comer muchas fresas antes para que sus fluidos supieran mejor. Julie apoyó completamente esta conversación todo el tiempo, diciéndole a Chris que la idea la estaba excitando. Parecía que todo iba bien hasta que Clyde Cash se infiltró en el chat y comenzó a atormentar a Chris. Parecían encajar en los arquetipos clásicos de héroe y villano, con Julie actuando como la damisela en apuros. El archienemigo del hombre autista amenazó con dañar a Julie, a menos que Chris aceptara sus demandas. Tenía que hacer un video de 3 minutos en el que le dijera al mundo que era gay. Chris aceptó, aunque ideó un plan para vencer a Clyde en su propio juego.
El 5 de febrero de 2009, Chris publicó un video en el que aparentemente sale del closet, aunque en secreto no lo hace. Déjame explicar. Verás, Chris no estaba dispuesto a hacer el video de salir del closet para su némesis, así que en su lugar encontró una laguna. En el video, en lugar de decir que era gay, se refirió a sí mismo como gaviano. Este era su término inventado para un lesbiano masculino, en otras palabras, un hombre que se sentía atraído por las mujeres. Además, Christian también escondió varias pistas en el video para que sus verdaderos fans pudieran darse cuenta de que no estaba siendo completamente sincero. Sostenía un juguete de Optimus Prime, al que antes había referido como un símbolo de la verdadera masculinidad, y mostraba un póster de Sailor Moon en el fondo para demostrar su amor por las mujeres. También eligió no usar su medallón de Sonic, lo cual sus fans sabían que significaba que no estaba diciendo la verdad. En resumen, Clyde no quedó impresionado y exigió que Chris lo repitiera sin decir Gavian. Chris cedió, pero solo con la condición de que Clyde dejara en paz a Julie después de que terminara. El líder del Villa Privada de Ciudadanos Corruptos aceptó estos términos, pero aún quería poder enviarle chocolates y flores. Chris aparentemente pensó que esto era un compromiso aceptable, y publicó el nuevo video más tarde ese mismo día. Era claro que este era un hombre que no podía soportar la más mínima idea de que alguien pudiera creer que se sentía atraído por otros hombres. Y al día siguiente, Chris publicó un video aclarando que solo había fingido salir del closet para proteger a Julie, a pesar de que no tenía pruebas concretas de que ella estuviera a salvo de Clyde todavía. Christian también abordó otra exigencia que Clyde le había hecho, que limpiara su cuarto y se deshiciera de algunos juguetes para parecer más maduro. Chris afirmó que ya había comenzado con esta tarea mostrando un vibrador destruido que había recibido gratis con una gran compra en el sitio web para adultos Adam y Eve. A pesar de afirmar que nunca había usado este aparato, creía que deshacerse de él satisfaría los deseos de Clyde. El siguiente video de Chris abordaría los incendios forestales del Sábado Negro que estaban arrasando Victoria, Australia en ese momento. Expresó su preocupación por Sarah Mackenzie, ya que no había sabido de ella en algún tiempo y, por lo tanto, temía que hubiera muerto en el desastre natural. Muchos se burlaron de Chris porque los incendios no estaban cerca de la zona de Australia donde vivía Sarah, y además ella ni siquiera era real. De todas formas, le rogó a Sarah que lo contactara para saber si eligió quedarse con él o irse con Clyde. Aparentemente seguía viendo a Sarah como su amada, aunque había tenido conversaciones sexuales con Julie desde la última vez que habló con ella. Chris y Julie también continuaron teniendo conversaciones cargadas de contenido sexual por Mumble más o menos al mismo tiempo. Ella logró que Chris revelara aún más detalles embarazosos sobre sí mismo, siendo el más notable que ocasionalmente bebía su propio semen, o como él lo llamaba, lo reciclaba. Según explicó, al consumir los fluidos mantenía alto su conteo de esperma y aseguraba no perder futuros hijos. Además, Christian admitió tener pensamientos intrusivos semifrecuentes que le decían que era homosexual. Incluso le dijo a Julie que había insertado algunos de los productos de Adán y Eva en su recto, solo para ver cómo se sentía, pero no lo disfrutó. El hombre enamorado obviamente creía que le estaba contando estos secretos a Julie en confianza, pero como siempre, rápidamente se filtraron en internet. Julie no solo era una troll, otros miembros del Villa Privada de Ciudadanos Corruptos también frecuentaban estos chats y los grababan para obtener nueva información sobre la vida de Chris. Algunas de estas personas también aprovecharon la oportunidad para molestar aún más a Chris. El día de San Valentín de 2009, mientras Chris y Julie tenían una conversación particularmente sexual, algunos bromistas empezaron a llamar a la línea fija de la familia Chandler para que sus padres lo sorprendieran. Finalmente lo lograron al decirle a Bob que Chris planeaba suicidarse, lo que llevó al anciano a entrar corriendo y sorprender a su hijo con los pantalones abajo. Esto hizo que Bob se molestara mucho, ya que amenazó con quitarle a su hijo adulto el acceso a Internet. Sus palabras fueron: le dieron a Bob el apodo de El Leñador,
Pocos días después se filtró un video titulado Solo para los ojos de Julie en un sitio web pornográfico. La publicación mostraba a Chris desnudo teniendo sexo con su muñeca inflable y llamando a Julie. Rápidamente obtuvo la impresionante cantidad de 3 millones de vistas, convirtiéndose en uno de los videos de Chris Chan más vistos de todos los tiempos. Cuando confrontó a Julie al respecto, ella afirmó que su hermanito, Max, había hackeado su cuenta y lo filtró. Al día siguiente, Chris tuvo una conversación por Mumble con Clyde y algunos otros miembros del Villa Privada de Ciudadanos Corruptos, o como ahora se llamaban a sí mismos, los inadaptados. Los trolls parecían disfrutar sus nuevos papeles como villanos de caricatura, alterando sus voces y modales para ser lo más exagerados y malvados posible. Clyde afirmó que su objetivo era que Chris siguiera siendo virgen toda su vida, al igual que Mary Lee Walsh en el cómic de Sonichu. Puede que ellos estuvieran tratando de crear una fantasía para Chris, pero quizá al mismo nivel, Chris les estaba proporcionando una fantasía a ellos. Clyde y los inadaptados revelaron información clave a Chris en esta charla. Revelaron que no solo Max era uno de ellos, sino que también lo eran Blanca Weiss, Jason Kendrick Howell y Sarah Mackenzie. Sobre el tema de Sarah, Clyde también le aseguró que ella sobrevivió a los incendios forestales. Mientras esto sucedía, Max tomó el control de la cuenta de Blue Spike y la usó para enviar mensajes a Chris. Le dijo que los malhechores habían secuestrado a Julie y la estaban reteniendo como rehén en su cuartel secreto en Cleveland, Ohio. Días después, Chris recibió un correo de Clyde que reiteraba esto y añadió que planeaban enviarla a China. Luego le dieron a Chris una dirección donde supuestamente podría rescatarla. A estas alturas, Chris ya había demostrado ser capaz de creer cosas bastante descabelladas, pero la mayoría de los malhechores pensó que esto seguía siendo demasiado. Incluso si él creía la historia, muchos asumieron que en realidad no haría el viaje. Para sorpresa de todos, la madrugada del 25 de febrero, Chris tomó su auto y viajó a Ohio. Se fue sin decirle a sus padres, eligiendo en su lugar dejarles una nota informándoles lo que estaba pasando. Esta era la primera vez que Chris salía del estado por sí mismo, así que cuando Bob y Bárbara descubrieron la nota, empezaron a entrar en pánico. Los padres angustiados llamaron a la policía e intentaron reportar la desaparición de su hijo. Pero cuando Chris les llamó al llegar a las afueras de Cleveland, se tranquilizaron. Chris llegó a la dirección que los malhechores le dieron al día siguiente. Pero cuando tocó el timbre, lo recibió una anciana que nunca había oído los nombres Julie o Clyde Cash antes. Incluso después de que le dijeron que no vivía allí nadie con su descripción, un Chris sospechoso preguntó en las casas de algunos vecinos antes de darse cuenta de que ellos tampoco sabían nada. Procedió a conducir de regreso a casa. Aunque la experiencia fue una búsqueda inútil, Christian Weston Chandler parecía estar de buen ánimo tras su viaje por carretera solo. Esto fue lo más independiente que había hecho en su vida, y este sabor de libertad parecía emocionarlo. Incluso los trolls aplaudieron a Chris por salir de su zona de confort para rescatar a la mujer que amaba, aunque fuera una broma. Sus razones para hacerlo pueden haber sido crueles, pero de una manera extraña, el resultado final parecía ser positivo. Desafortunadamente, no se puede decir lo mismo de lo que vendría después, porque el 3 de marzo Chris fue hackeado una vez más, esta vez por Max, quien tomó el control de su sitio web, su cuenta de Yahoo y su cuenta de PlayStation Network. Esto resultó en una larga y famosa llamada por Skype entre los dos. Aunque el lado de la grabación de Max es un poco ininteligible, lo que sea que estuviera diciendo claramente hizo que Chris se molestara visceralmente. Le dijo a Chris que los malhechores todavía tenían a Julie como rehén y le dio una elección. Podía salvar a Julie o recuperar sus cuentas. Al final, Chris eligió salvar a Julie. Después de que se tomó la decisión, Max comenzó a amenazar con subastar la cuenta de PlayStation Network de Chris en eBay. Aunque había elegido a Julie, Christian aún le suplicó al troll que no lo hiciera. Ni siquiera parecía importarle si no la recuperaba. Por alguna razón, solo estaba desesperado porque no la vendieran. Y fue entonces cuando Max vio una oportunidad. Empezó a hacerle exigencias absurdas a Chris para no poner la cuenta en eBay, incluyendo que bailara para él y que tuviera relaciones con el gerente de los gameplays.
En algún momento, Max se burló de Chris acusándolo de no tener genitales. Aunque no existe una grabación en video de esta conversación basándonos en la reacción de Max, se puede inferir que Chris se expuso frente a la cámara para demostrarle que estaba equivocado. Después de cierta deliberación, las exigencias de Max se centraron en el medallón de Sonic Chew de Chris. Él sugirió varias ideas para que Chris hiciera con su posesión más valiosa, como quemarla y eyacular sobre ella. Finalmente, el bromista decidió lo más cruel posible, hacer que Chris se introdujera el medallón en el ano. A pesar de que lo único en juego era una cuenta de PlayStation Network, Chris decidió que este era un intercambio aceptable. Como ya se mencionó, no existe ningún video de esta experiencia en línea, pero se puede escuchar a Max riéndose con un placer sádico mientras Chris repite lo miserable que le está haciendo sentir toda esta experiencia. Eventualmente, otros miembros de los inadaptados se unieron a la llamada y quedaron horrorizados por lo que vieron. Rápidamente se volvieron contra Max y le dijeron que parara. Sin embargo, el sádico no estaba dispuesto a renunciar tan fácilmente a su diversión depravada, ya que continuó haciendo demandas cada vez más crueles a Chris, como decirle que incendiara su propia casa. Por suerte, para este momento, Chris se estaba dando cuenta de que la situación estaba cambiando a su favor y finalmente tuvo suficiente diciéndole a Max que ya no haría lo que le pedía. Al verse descubierto, Max soltó la impactante revelación a Chris Chan. Julie nunca existió. Resulta que tanto su enamorada como Max eran personajes interpretados por el troll Blue Spike, un chico que solo tenía 13 años de edad. Blue Spike luego amenazó con denunciar a Chris al FBI, ya que había estado teniendo conversaciones sexuales y enviando material explícito a un menor durante meses. Al enterarse, Clyde se unió a la llamada e intentó controlar las travesuras del adolescente. Intentó sin éxito convencer a Chris de que Julie era real y seguía secuestrada en Ohio, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Los chicos de 13 años habían derribado toda la fachada que Clyde pasó meses construyendo. A pesar de sus métodos crueles, en algún nivel, Clyde parecía creer que estaba ayudando a Chris a tomar control de su vida y a ganar madurez. Pero Blue Spike no se preocupaba por eso, ya que solo quería que el hombre autista sufriera. Al día siguiente, Christian tuvo una charla por Mumble con el delincuente Sans Blue Spike, donde dijo que se sentía enfermo después de los eventos del día anterior. Los bromistas cambiaron notablemente de tono y trataron a Chris con más amabilidad, probablemente por culpa. Eso no los detuvo por completo, por supuesto. Clyde Cash dijo que mandó matar a Blue Spike por sus actos, y Chris solo respondió, "Eso es triste". Por un corto tiempo después de este incidente, los trolls decidieron retirarse, y Chris hizo un esfuerzo consciente por hablar con menos personas en la red mundial. Pero como siempre, no pasaría mucho tiempo antes de que ambos lados volvieran a sus viejas costumbres. De hecho, pronto aparecería un nuevo troll en la historia. Buenas noches, debo hablar en voz baja porque es de noche y no quiero despertar a mis padres, así que por favor perdónenme por no hablar fuerte y espero que todos puedan escucharme. Roberto Simmons contactó a Chris en los primeros días del troleo, fingiendo ser un fan autista de Sonic Chew, y logró ganarse rápido la confianza del ingenuo hombre. Los dos mantuvieron una correspondencia amistosa por internet hasta el 15 de marzo de 2009, cuando Roberto visitó la iglesia de Chris para asistir a un servicio con él y Bob. Sin que el padre y el hijo lo supieran, Roberto llevaba un micrófono para grabar todo el encuentro. No se mencionó nada relevante en esa grabación. Roberto y Bob hablaron sobre el acoso que Chris sufría, y Chris le firmó un autógrafo a Roberto. El verdadero punto de interés en este audio llega al final, cuando Roberto se sube a su auto y comienza a hablar con un cómplice no identificado. Ambos parecían estar planeando algo, pero en ese momento no estaba claro exactamente qué era. Esa misma semana, Cristóbal recibió una llamada de una chica llamada Emilia, preguntándole si estaría interesado en salir con ella. Aún superando a Julieta, Cristóbal aceptó y fijaron la cita para el 16 de marzo. A estas alturas, es obvio que Emilia también era una troll. Ella fue quien puso el letrero de Enciclopedia Dramática en el jardín de Cristóbal meses antes.
Los dos decidieron encontrarse en el ahora icónico centro comercial Fashion Square, el antiguo lugar favorito de Cristóbal para ligar con mujeres. Cuando llegó el día, Cristóbal llegó primero, pero rápidamente se estresó demasiado y se fue antes de que Emily llegara. Aunque era una troll, esto seguía siendo lo más parecido a una cita real para Cristóbal. Al llegar a casa, él subió un video disculpándose con Emily, preguntando si podían reagendar su cita para otro momento. En este video, Cristóbal dice que sus padres fueron la razón por la que se echó para atrás al final. Pero sí, mi mamá no lo podía creer, pero sí, también mi papá sí lo creía totalmente. Y todas esas opiniones contradictorias y todo eso me hicieron sentir inseguro. Él dijo que si llegaban a fijar un nuevo día para salir, no se lo contaría a su mamá. Poco después, la troll y Christian volvieron a ponerse en contacto y fijaron una nueva cita. En el segundo intento de encuentro, Emilia llegó temprano al centro comercial. Ella llevaba un micrófono oculto y su amiga grabó la reunión de manera encubierta para captar lo que habían planeado. Al llegar Cristóbal, Emilia y sus compañeros se sorprendieron al verlo con Roberto. El trío se sentó a almorzar en la zona de comida, donde Roberto hablaba sin parar con Emilia, y Cristóbal apenas podía decir una palabra. Muchos especulaban que el ahora anciano le gustaba hablar mucho porque, al vivir con Cristóbal y Bárbara, estaba tan hambriento de atención que aprovechaba cualquier oportunidad para interactuar con gente nueva. El padre los dejó solos y Cristóbal y Emilia caminaron juntos por el centro comercial. El hombre con problemas románticos intentó coquetear torpemente. Parecía presumir de haberse bañado antes de la cita. Le mostró su infame imitación del pato Donald y la comparó con un personaje de Sailor Moon. También le preguntó si podía poner su mano sobre su hombro, a lo que ella respondió solo por un ratito. Después de un rato, Emily le dijo a Chris que ya estaba lista para irse a casa. Esa fue la señal para que su pareja, un hombre disfrazado de Pepinillo, saliera de una tienda cercana y comenzara a coquetear con ella. Chris sospechó de inmediato de él, preguntándole si sabía algo sobre Sonic Chu y 4chan, pero él fingió no tener idea de lo que Chris estaba hablando. Luego intentó hacer que el hombre Pepinillo se alejara, pero Emily claramente estaba enamorada de él. El hombre Pepinillo, que hablaba con mucha labia y robaba novias, luego le preguntó si le interesaría ir a ver una película con él, y para gran disgusto de Chris, Emily aceptó. Chris solo observó cómo su primera cita lo dejaba por un hombre disfrazado de pepino fermentado. Tras su fallida búsqueda de amor con Emily, Chris estaba listo para buscar a otra chica. Y resulta que solo unos días antes, una joven llamada Ivy O'Neill había llamado a la casa de los Chandler para pedirle a Chris que le enviara un saludo en un video. También le envió todo el arte de fans de Sonic Chu que había hecho, así como arte de sus propios personajes originales. Para entonces, la gente sabía que lo más fácil para ganarse el afecto de Chris era apelar a sus deseos sexuales o enviarle arte de fans de Sonic Chu. Así que, por supuesto, rápidamente se encaprichó de la joven. Casi de inmediato después de que empezaron a hablar, Ivy comenzó a probar los límites de lo que podía lograr que Chris hiciera. El 20 de marzo, solo unos días después de que comenzó la relación, Chris publicó un video diciéndole que estaba enamorado. Una semana después, Chris grabó un cover de la canción I Need a Hero, a petición de Ivy. Él fingió tocar música en su control de Guitar Hero. También mostró algunas páginas de un cómic en el que estaba trabajando, en el que él y Sonic Chu rescataban a Ivy de Clyde. Terminó con un dibujo de Chris musculoso y sin camisa, triunfante junto a Ivy en un acantilado, ondeando su suéter como bandera. Otro video solicitado por su nueva enamorada fue un recorrido por la casa de Chris, que se publicó el 27 de marzo. Esto ofreció una visión poco común de la vida cotidiana y los graves problemas de acumulación de la familia Chandler. Las encimeras de la cocina estaban cubiertas por capas de platos sin lavar. Todavía no habían quitado su árbol de Navidad y la sala estaba tan llena de desorden que ya no se podía usar. Fue en ese momento cuando los malhechores se dieron cuenta de que, si esta era la realidad de Chris, no era de extrañar que prefiriera vivir en una fantasía. Este recorrido por la casa metió a Chris en problemas meses después, en agosto, cuando sus padres lo descubrieron.
Resulta que les preocupaba que el Departamento de Salud pudiera ver las grabaciones y los obligara a mudarse, y querían que él encontrara una manera de solucionarlo. Su solución fue subir un video gritándole a la gente sobre eso. Todos aquí, mi madre y mi padre, me culpan y están enojados conmigo. Es mi culpa, yo soy el culpable, es mi culpa. Quiero todo sobre mi casa. Ya pagado. Enviaré detectives, enviaré policías, enviaré todo lo que tenga. Solo consíguelo. De internet. Escúchame. Escúchame. Sí, apaga esa maldita cosa. No me importa lo que hagas. Quita todo eso de ahí esta noche. Ya estoy en eso. Ve tú también. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de algo? Déjame decirte. Si el Departamento de Salud del Condado de Greene ve esos videos que pusiste en el maldito internet, podrían condenar nuestra casa y tendríamos que mudarnos de ella. Estoy trabajando en eso. Ve a hacerlo. Estoy trabajando. Lo estoy haciendo. Lo siento. No quiero que el Departamento de Salud me saque de mi casa. Lo que hiciste fue apuñalarnos por la espalda y matarnos. Así que sí, por favor, quiten todo de internet. Ahora. Tras la publicación del video, los trolls contactaron al Departamento de Salud del Condado de Greene para denunciar a la familia Chandler. Eventualmente, las autoridades sí revisaron la casa, pero no tomaron ninguna medida debido a que las condiciones del hogar, por terribles que fueran, no afectaban a nadie más allá de Chris, Bob y Bárbara. Volviendo a la primavera de 2009, Chris reavivó su amistad con Josué Martínez. Esta vez logró convencer a Chris de que tenía muchos amigos en Hollywood y fingió poner al ingenuo en contacto con la actriz Vanessa Hudgens. Y los dos comenzaron una correspondencia. Las cosas se volvieron sexuales rápidamente entre ambos, y Chris incluso le dijo a la estrella de cine que la amaba. Sin embargo, el creador de Sonic Chu pronto se sintió culpable y le confesó a Ivy lo sucedido. Publicó 2 videos sobre el tema. En el primero se disculpó y usó su muñeca inflable para representar a Ivy. El segundo fue él leyendo un versículo bíblico sobre el adulterio como pecado. En este calvario, los malhechores también filtraron videos privados que Chris había hecho para Ivy. El primero de estos mostraba al señor Chandler bebiendo su propio semen para demostrar que podía cambiar su sabor según lo que comiera. Curiosamente decidió mezclarlo con Orange Fanta. El segundo mostraba a Chris desnudo en la ducha bailando con una Ivy imaginaria. Por último, el tercero era él, otra vez desnudo, dándose nalgadas como castigo por hacer trampa. Si esto no fuera lo suficientemente vergonzoso, también filtraron una serie de fotos mostrando a Chris usando nada más que su medallón de Sonic Chu y un pañal para adultos. Estos castigos los ideó Ivy porque él tuvo una aventura emocional con la estrella de High School Musical. Toda esta disciplina solo parecía fortalecer el amor de Chris por Ivy, ya que para el 24 de abril publicó un video de sí mismo fingiendo proponerle matrimonio. Hizo esto produciendo un cover de la canción de Celine Dion, It's All Coming Back to Me, que puso de fondo. Después, Chris mostró su cómic más reciente, Sonic Chu Especial número 2, que contaba la historia de su boda soñada. Días después, los malhechores filtraron Sonic Chu Special número 3. Esto fue hecho como un regalo para Ivy, y solo estaba destinado a ser visto por ella. La historia narraba la luna de miel y la consumación del matrimonio. Como se mostró antes, Chris no tenía miedo de hacer su cómic sexual, y esta no fue la excepción. Según algunos, Ivy animó a Chris a hacer los dibujos de sus genitales lo más precisos posible. Su solución fue colocar su miembro sobre el papel y trazarlo. Esto hizo que el paquete de su personaje fuera casi del tamaño de su cuerpo, por lo que muchos fanáticos lo llamaron el cómic del pene gigante. Para mayo, Chris decidió que quería controlar mejor la conversación en línea que lo rodeaba. Con esto, creó una cuenta en Wikipedia llamada Chris Chan Sonic Chu e intentó escribir una página sobre sí mismo en el sitio. Sin embargo, fue eliminado rápidamente por contener información personal muy detallada. Los administradores de Wikipedia pensaron que la creó un troll.
No fue una pérdida total, ya que CogsDev, creador de Quickie, aprovechó para crear Quickapedia, un nuevo sitio donde Chris podía publicar sobre sí mismo lo que quisiera. Aparte de YouTube, este sería el espacio principal de Chris para comunicarse con el público y el nuevo hogar del cómic de Sonic Chu. Ese mismo mes, Chris fue engañado una vez más por Joshua Martínez, quien le vendió un PlayStation portable a un precio drásticamente inflado. Por alguna razón, este gasto excesivo fue la gota que derramó el vaso para Ivy, quien decidió romper con Chris poco después. También mencionó su infidelidad como otra razón para dejarlo, pero probablemente se puede asumir que el troll detrás del personaje de Ivy simplemente se había aburrido y necesitaba una excusa para dejarlo. Durante los 2 días siguientes, Chris llamó a su ex sin parar, rogándole que volviera con él. Se puso tan mal que tuvo que llamar a Bob para que Chris la dejara en paz. En un instante, una de las relaciones más serias de Chris había terminado y él apenas entendía por qué. Aceptando el rechazo y tratando de seguir adelante, Chris publicó un video diciendo que reanudaría su búsqueda del amor, más específicamente buscando a una mujer que no fume, que no beba alcohol y que no sea negra. Lo más importante, afirmó que ya no hablaría con mujeres por internet y que solo aceptaría propuestas de aquellas que se le acercaran en la vida real. A muchos les parecía que por fin había aprendido la lección. Para respaldar esto, Chris comenzó a expandir su vida social y su círculo de amigos con su nueva amiga, Kim Wilson, así como con un par de sus amigas. Lo sorprendente es que Kim en realidad era Emily, la chica con la que Chris tuvo una cita meses atrás. Aunque parezca desconcertante, él no la reconoció. Kim compartió varios blogs sobre su tiempo con Chris. A pesar de que ella era una troll, parecía que realmente quería que él se divirtiera. Lo más notable es que uno de estos videos mostraba a Chris bebiendo un Long Island Iced Tea, que fue su primera bebida alcohólica. Tras años de criticar a quienes bebían, este fue un raro momento en que Chris salió de su zona de confort. A medida que Christian seguía saliendo con Kim y sus amigos, empezó a ganar mucha más confianza. En julio, se grabó un video con la ayuda de un amigo titulado Roland y Trolling, en el que dio un recorrido por Charlottesville mientras fingía que era Quickville. Lo más notable de este video fue el cambio en la apariencia de Chris. Su suéter de rayas azules y rojas fue reemplazado por una camiseta azul y un chaleco, y su medallón de Sonic Chu por placas de identificación militar. Llevaba mangas tatuadas, gafas de sol, pulseras con picos, perilla, y alteraba su voz. Todo esto lo hizo en un intento de convencer a los trolls de que Chris Chan había sido un personaje todo este tiempo, y que, en realidad, él era neurotípico y tenía un empleo estable. Por esa época, un troll que usaba el nombre de Samantha Thaddeus hackeó las cuentas de PlayStation Network y Club Nintendo de Chris. Tras intercambiar correos citando versículos bíblicos, Chris fue contactado con el padre de Samantha, Jack Thaddeus. Al igual que muchos de los otros trolls en el pasado, Jack usó su posición de poder para ver qué cosas absurdas podía lograr que Chris hiciera. Esto incluyó un video gratuito de Chris montando su PlayStation 3 durante 8 minutos seguidos, así como uno de él cantando la canción "Está bien ser gay". Como de costumbre, el segundo de estos 2 videos no fue satisfactorio, ya que Chris pasó todo el anuncio gay con la voz llena de disgusto. Por eso exigió una segunda toma. En esta versión, Chris usaba lentes de broma con nariz y bigote, un sombrero y una falda de su muñeca inflable. También cambió la letra en la última línea a "No está bien ser gay", mientras se quitaba los lentes, todo en un intento de evadir la exigencia del troll de que saliera del closet. Jack luego le pidió a Chris que hiciera un show de marionetas de Sonic y Tails haciendo el amor. Pero esto parecía ser un límite que Chris no estaba dispuesto a cruzar, ya que le dijo a Jack que recuperar sus cuentas no valía la pena la humillación. Aún así, el padre de Samantha logró convencer a Chris de que los delincuentes estaban tramando un plan para quitarle sus pagos del seguro social, ya que aparentemente él mismo había revelado que en realidad no tenía autismo en su video de Roland y Trolling. En respuesta, Chris publicó un video aclarando que, de hecho, estaba desempleado y era autista. Por alguna razón, todo el audio de este video se dobló en postproducción.
Para la mayoría de los espectadores, Jack no era nada especial en comparación con la creciente galería de trolls de Chris. Sin embargo, él abrió la puerta a la siguiente gran saga. Verás, mientras él y Chris seguían intercambiando correos electrónicos, Jack le envió un enlace a un nuevo video de un nuevo participante en la historia, un joven que afirmaba ser el verdadero Christian Weston Chandler. Está de más decir que Chris no se lo tomaría muy bien. En el verano de 2009, uno de los adversarios más infames de Chris apareció en escena. Este troll en realidad había estado publicando videos desde junio en el canal de YouTube C-Chan Sonic Chu Quick antes de ganar muchos seguidores, pero eso pronto cambiaría. Lo que lo hacía destacar del resto era que fingía ser Chris, haciendo una imitación casi perfecta, copiando sus manías y su forma de hablar. Llevaba un suéter de rayas marrón y amarillo que rellenaba con una almohada para parecer obeso y tenía un medallón de Sonic Chu de papel alrededor del cuello. Imitaba las payasadas pasadas de Chris, como su canción So Need a Cute Girl, la vez que lo obligaron a hacer un video diciendo que era gay, y su eterna enemistad con Clyde Cash. Los trolls empezaron a llamarlo Chris Líquido, mientras que al original ahora lo llamaban Chris Sólido, una referencia a la serie de videojuegos Metal Gear. La primera publicación que Chris Sólido vio de Chris Líquido fue una en la que afirmaba vender mercancía de Sonic Chu. Como se mostró en la saga de Jimmy Hill casi un año antes, a Chris no le gustaba la idea de que otros se beneficiaran de sus personajes. Rápidamente publicó un video enojado denunciando a Chris Líquido. Aparentemente, Chris todavía no había entendido el patrón establecido, ya que esta respuesta solo echó más leña al fuego e hizo que Chris Líquido llevara su plan aún más lejos. Cada vez que Christian subía un video, Chris Líquido publicaba otro para superarlo. Por ejemplo, el 29 de julio, Christian grabó un video de sí mismo tocando la canción More Than a Feeling en Guitar Hero. Horas después, Chris Líquido subió un video tocando la misma canción en guitarra real. Los trolls rápidamente se dieron cuenta de lo enojado que se puso Christian ante la idea de que la gente pudiera creer que Líquido era el verdadero Christian Weston Chandler. Por eso decidieron empezar a difundir el rumor de que Chris Sólido en realidad se llamaba Ian Brandon Anderson, debido a que su canal de YouTube en ese momento se llamaba Ian Brandon Anderson Chandler. No pasó mucho tiempo para que Christian se hartara completamente de las travesuras de Líquido. Para decidir de una vez por todas quién era el impostor, Christian ideó un plan desafiando a Líquido a una competencia musical, a la que llamó el Reto SingStar. Las reglas del concurso eran extrañas y complicadas, y parecían hechas para favorecer a Christian. Serían 5 rondas donde cada concursante elegiría una nueva canción para cantar. Como final, cada uno elegiría una canción para su competidor. Además, no se les permitía usar instrumentos, pero debían tener un MP3 de la canción sonando de fondo. Finalmente, el concurso tendría 6 jueces, y tanto Chris como Liquid seleccionarían a 3. Christian eligió a su amiga Kim Wilson, a uno de sus amigos hombres que no fue nombrado, y a una nueva amiga en línea llamada Kate Bay. Liquid eligió a su novia Casey, a su amigo Seth y a un animador llamado Spaz Kid. Chris decidió terminar este video afirmando su dominio sobre Liquid. Tomó una navaja y, sin usar crema de afeitar, se afeitó agresivamente la perilla que había estado dejando crecer durante las últimas semanas. Con el desafío lanzado, el reto SingStar comenzó oficialmente. La competencia fue muy reñida y se extendió toda la primera semana de agosto. Chris intentó todas las tácticas posibles para obstaculizar el éxito de Liquid. En la segunda ronda, Liquid eligió cantar la canción principal de El Príncipe del Rap. Christian, molesto,
comentó en el video acusándolo de hacer trampa, pues decía que las canciones de series no estaban permitidas por las reglas. Aunque Christian mismo había decidido las reglas específicamente para beneficiarse, parecía que estaba dispuesto a doblarlas como quisiera. Sin embargo, los jueces rechazaron su objeción. El desafío continuó normalmente durante los siguientes días hasta la quinta y última ronda. Como se estableció antes, este era el momento en que Chris elegía una canción para que Liquid la cantara y viceversa. Sin duda fue la ronda más reñida de toda la saga de SingStar, comenzando con Chris interpretando la canción que Liquid eligió para él, Smell Your Dick de Risket. Sin embargo, optó por cambiar la letra principal a Duck, debido a su incomodidad con la implicación fálica. Liquid no tardó en llamarle la atención por esto, obligando a Chris a publicar una nueva versión en la que cantó las líneas sin censura, aunque claramente no quería hacerlo. Sobre Liquid, Chris decidió que él interpretara Live Up Your Eyes de Planet Shakers. Sin embargo, no cantó toda la canción, ya que la versión completa duraba casi 10 minutos. Esto provocó una furiosa reacción de Christian, quien exigió que Liquid volviera a hacer su presentación con la versión completa o sería descalificado. Chris también afirmó que había involucrado a la policía para investigar a Liquid, pero se retractó de la afirmación casi de inmediato. El impostor del hombre autista pronto subió su nuevo video con la canción completa y el reto de SingStar quedó oficialmente terminado. Solo quedaba que los jueces emitieran sus votos. Al final, Chris Líquido fue declarado el ganador después de que 4 de los 6 jueces lo eligieron a él. El voto decisivo vino de Kate Bay, la nueva amiga en línea de Chris Sólido. Él le pidió por correo que reconsiderara, pero ella no accedió. De acuerdo con sus reglas, esto hizo oficialmente a Chris Líquido el verdadero Christian Weston Chandler. Por supuesto, Ian Brandon Anderson no aceptó esta derrota sin luchar. A pesar de haber perdido limpiamente, rápidamente subió otro video para demostrar que él era el único y verdadero Chris Chan. Para lograrlo, publicó su dirección y número de teléfono, invitando a todos a visitarlo en su casa. A diferencia de otras ocasiones en que se reveló información personal del señor Chandler, esta vez no fue por filtraciones ni manipulación. Chris se molestó tanto por la duda sobre ser el verdadero Christian Chandler que reveló su información personal por voluntad propia. Tras ganar el reto SingStar, Chris Líquido publicó un video de actualización sobre su vida. Agradeció a los jueces por votar por él y declaró que recientemente le había propuesto matrimonio a su amada Casey. Además, afirmó haber obtenido un empleo en un estudio de videojuegos en Redmond, Washington. Esto probablemente era una referencia a la saga de Miyamoto de antes. Concluyó que, debido a su nuevo cambio de carrera, oficialmente dejaría el internet para enfocarse en su nueva vida. Liquid salió de cámara mientras la canción Nos Volveremos a Encontrar sonaba de fondo de manera ominosa, lo que parecía indicar que su saga aún no había terminado. Durante el reto de SingStar, Chris Sólido tuvo contacto con la novia de Liquid, Casey. Comenzaron a comunicarse seguido por teléfono y correo electrónico, e incluso ella lo acompañó en una salida con Kim Wilson. A medida que se fueron conociendo mejor, quedó claro que los sentimientos de Chris por su nueva amiga empezaron a ser más que una simple amistad platónica. Casey no tardó en aprovechar ese afecto, averiguando aún más detalles sobre la vida privada de Chandler. En sus frecuentes llamadas, Chris disfrutaba hablar con Casey sobre sus hábitos diarios. Según él, había estado tomando medicamentos para el colesterol alto debido a que prácticamente todas sus comidas eran comida rápida. Cuando Casey reaccionó sorprendido, Chris se apresuró a aclarar que a menudo pedía ensaladas en estos establecimientos. Aparentemente, la razón de comer fuera constantemente se debía al desorden ya establecido en la cocina de Chandler, lo que hacía imposible cocinar ahí. Cuando le preguntaron sobre su actividad física, Chris dijo que su único ejercicio provenía de sus caminatas diarias por el vecindario, lo cual era suficiente para hacerlo sudar. Chris Sólido no parecía haber un problema con su estilo de vida, pero Casey se volvió decidido a lograr que él comiera mejor y hiciera más ejercicio. Ella se ofreció a llevar a Chris a correr, una idea sobre la que él al principio dudó porque le preocupaba que su pecho rebotara demasiado.
Pero cuando Casey sugirió usar un sostén deportivo, pronto le empezó a gustar la idea. Rápidamente compró una prenda femenina, le envió a Casey una foto de sí mismo usándola y comentó lo seguro que le hacía sentir. Casey también animó a Chris a salir más de la casa. Comenzó a asistir a lo que describió como una clase de desarrollo de relaciones, con la esperanza de que le ayudara a aumentar su confianza para hablar con mujeres en persona. Lo comparó con su propuesta de incluir educación sobre citas en las escuelas junto con la educación sexual, algo que impulsaba desde hace años. Chris también solicitó trabajo en Target. Para lograrlo, Casey tuvo que convencer mucho más a Chris de lo que esperaba, pues él temía que un empleo afectara sus cheques mensuales del seguro social. Nunca recibió una llamada de regreso, pero no se puede exagerar lo importante que fue para Chris dar ese primer paso y postularse, considerando que había sido arrestado en Target solo unos años antes. En octubre, después de meses alejado de internet, Chris Líquido regresó con un nuevo video. Afirmó que no había llegado a su trabajo en Redmond, Washington, ya que mientras iba en el autobús, fue drogado y secuestrado por Chris Sólido. Luego declaró que despertó en el desierto del Sahara con sangre saliendo de su ano. Chris fue rápido en negar la historia. O sea, vamos, su historia. O sea, ya sabes, pusieron una fábrica de carne, el desierto del Sahara, gente de Aladino. Ajá. Y además fácilmente pudo haberse tomado las drogas él mismo. Al regresar, Líquido reavivó de inmediato la enemistad, afirmando que Casey había comenzado a enamorarse de Chris Sólido durante su ausencia. Pero tan pronto como Líquido regresó, ella inmediatamente volvió a enamorarse del ganador del concurso. Esto funcionó increíblemente bien para alterar al posible empleado objetivo. Pronto declaró públicamente su amor por Casey y comenzó la batalla por su afecto. Como su batalla anterior, esto no fue más que ellos dos haciendo videos de ida y vuelta. El 29 de octubre, Christian publicó una canción de diss contra Liquid usando la base de Walk This Way. Al final, simplemente se redujo a que Chris pasara por su lista de reproducción y usara cada nueva canción para insultar a Liquid. Fue aquí donde Chris afirmó que Casey ahora estaba saliendo con él, lo cual no era cierto en absoluto. Liquid respondió rápidamente con su propia canción de burla, rapeando al ritmo de My Name Is de Eminem, como Solid Versus. En la segunda ronda de Liquid, Casey y los inadaptados aumentaron la apuesta cuando el 4 de noviembre ella llamó a Chris para que conociera a sus padres. Fue entonces cuando Casey le pasó su teléfono a otro bromista que fingía ser su padre, Matthew. Casi de inmediato quedó claro que el objetivo de esta conversación era incomodar a Christian lo más posible. Cada vez que contaba algo nuevo de su vida, Matthew lo cuestionaba y mostraba su desaprobación. Después de soportar esto durante casi una hora, Chris le dijo a Matthew que había cruzado la línea. Esto no cayó bien, y la llamada terminó con Casey y su padre molestos. La saga culminó el 10 de noviembre, cuando Chris y Casey tuvieron su última llamada telefónica. Christian permaneció mayormente en silencio, mientras ella lo cuestionaba sobre su actitud hacia su padre y la falta de acciones para mejorar su estilo de vida. Ella le informó a Chris que ella y Liquid se casarían pronto y que ya no quería ser su amiga. Más tarde ese día, Chris publicó un video lleno de lágrimas dando su bendición a Casey y Liquid. La supuesta razón por la que Chris Chan hizo este video fue para compartir las otras cosas que quería decirle a Casey antes de que ella le colgara. Parecía que esta prueba había dejado a Chris emocionalmente destruido una vez más. Pero como incluso Casey predijo, no pasaría mucho tiempo antes de que él olvidara todo esto y siguiera con su próxima gran saga. Solo un par de días después de que Chris Líquido terminó su historia, nuestro protagonista subió un nuevo video en el que parecía que su estado de ánimo había cambiado por completo.
Christian mostró felizmente una carta que demostraba que había registrado oficialmente el nombre Sonic Chew en la biblioteca del Congreso de Virginia. Desde el inicio, la gente se burló de Sonic Chew, diciendo que Chris no podría ganar dinero con los personajes sin ser demandado por Nintendo o Sega. Sin embargo, Chris siempre había refutado esto, diciendo que Sonic Chew era lo suficientemente diferente de las propiedades preexistentes como para sostenerse por sí mismo. Parecía creer que este registro lo validaba completamente, pero es importante señalar que estaba muy lejos de ser un derecho de autor. El 23 de noviembre, Chris notó algunos anuncios nuevos que se estaban mostrando en Wikipedia. Uno mostraba a Peter Griffin de padre de familia apoyando los derechos gay, y el otro mostraba a una mascota de Pickleman promocionando un concurso para un viaje gratis a México. Chris estaba furioso de que estos mensajes se mostraran en su sitio web, y le envió un correo electrónico al operador del sistema, CogsDev, para que los retirara. El administrador respondió que no podía hacer nada porque Jack Thaddeus, el viejo enemigo de Chris, había comprado legalmente el espacio publicitario. Esto abrió una nueva puerta para los trolls, ya que encontraron otra manera de volver loco a su objetivo. Poco después, Chris subió un video pidiendo donaciones a sus fans para poder quitar los anuncios. Curiosamente, decidió dirigirse especialmente a sus fans europeos, ya que parecía que recientemente había desarrollado una fascinación por Europa y su moneda. También expresó su interés en encontrar patrocinadores oficiales para el sitio web, teniendo en la mira a Coca-Cola. A medida que pasaban los meses, la furia de Chris hacia estos anuncios de orgullo gay solo se hacía más fuerte. En un video, incluso afirmó que pegó pedazos de papel en la pantalla de su computadora para no tener que verlos cada vez que entraba al sitio. Para finales del año, había llegado a su límite, editando Wikipedia él mismo, eliminando los anuncios de Jack y reemplazándolos con anuncios falsos de Coca-Cola y la película Avatar de James Cameron. Estos fueron retirados rápidamente y CogsDev le informó a Chris que habían recibido una orden de cese y desistimiento de Coca-Cola, aunque esto probablemente era una mentira. Tras este incidente, a Chris le revocaron los privilegios administrativos. Además, alrededor de este mismo periodo, Chris comenzó a hacer una sección diaria de correo en la Wikipedia. Básicamente, esta era su oportunidad de responder a los correos de los fans, hablar directamente con ellos y contestar sus preguntas. Normalmente respondía con frases cortas, rara vez más de una oración, lo que hacía dudar a muchos si realmente le importaba o solo participaba por influencia de CogsDev. Sin embargo, lo más interesante de todo esto fue la revelación de que Christian tenía un odio extraño e irracional hacia las personas con síndrome de Asperger. Parecía creer que sus dificultades no eran nada comparadas con las de las personas con autismo, y despreciaba el hecho de que a menudo se agrupara a ambos. Fue entonces cuando un artista llamado Alec Benson Leary creó un cómic llamado Asperchu, aprovechando no solo el odio de Chris hacia el Asperger, sino también su insistencia en que él era dueño de los derechos de autor de Sonic Chew. Este cómic parodiaba claramente a Chris y su vida, incluso el personaje de Asperchu se parecía a Christian. Estas ilustraciones en la publicación también incluían a un personaje humano que también tenía un parecido asombroso con Chris Chan, llamado Ian Brandon Anderson. Al descubrir a Asperchu, Chris se enfureció. Ale comenzó a enviarle correos electrónicos de manera apologética, tratando de calmar las cosas entre los dos. En estos correos electrónicos, Alec incluyó arte de Aspertu y Sonic Chew juntos, lo que solo enfureció aún más a Chris, ya que creía que estaban tratando de retratar a los dos como si tuvieran una relación homosexual. Has hecho mal con este dibujo, solo muestra lo opuesto a un golpe, eres un tonto. Puede que haya un personaje humano que aparezca en los libros con Asperger, pero ciertamente nunca habrá un Sonic ni un Rose Chew con ese padecimiento. Más tarde, en diciembre, Chris recibió un correo electrónico de un joven llamado Evan, quien afirmaba que Chris había robado su personaje y lo había usado en su cómic sin permiso. Evan fue en realidad la primera persona que le envió a Chris un fanart de Sonic Chew allá por 2008. Entre estos dibujos, había uno del personaje original de Evan para Sonic Chew, un erizo con taladros en vez de manos llamado Simon Chew. Poco después,
Chris presentó a su personaje Simon Lowe, que tenía taladros en las manos. La semejanza entre los dos era innegable, y era obvio para cualquier observador casual que Chris le había copiado a Evan. Por eso, le pidió a Chris que eliminara a su personaje Simon Law, pero él se negó rotundamente, llamando a Evan un monstruo por siquiera sugerir algo así. Aunque por ahora se burló de la exigencia de Evan, esto no sería el final de la disputa. En 2010, un nuevo anunciante compró el espacio publicitario en la Wikipedia, antes de Jacques Thaddeus. Esto normalmente sería un alivio para Chris, es decir, si no fuera por la persona que tomó el patrocinio, Alec Benson Leary, quien rápidamente cooptó el sitio web de Chris para anunciar Asperchu Comics, así como su nuevo sitio web Asperpedia. Esto impulsó a Chris a crear un video en el que se enfureció contra estos anuncios. Acusó a Alec de no ser más que un plagiador y llamó a Asperchu una parodia sucia de Sonic Chew. Esta fue una elección extraña de palabras para Chris, ya que en el pasado él había defendido la existencia de Sonic Chew usando exactamente el mismo argumento de la parodia. Como siempre, Chris le escribió a CoxDev para pedir que quitaran los anuncios, pero no tuvo éxito. No importaba cuánto suplicara, ella no cedía, alegando que Alec había pagado el espacio publicitario por todo el año y que Chris simplemente tendría que aceptarlo. Esto solo logró enfurecerlo aún más, así que unos días después hizo otro video amenazando con arruinar a Alec antes de golpear la cámara. Cuanto más tiempo seguían los anuncios de Alec en la Wikipedia, más se enojaba Chris. El 15 de enero publicó otro video dirigido no solo a Alec, sino también a algunos de sus amigos. Estos incluían al administrador de Asperpedia, Mao Ling, Sean August Wadley, un colaborador frecuente de Asperpedia, y Evan. Juntos, estos hombres serían luego conocidos como los Asperpedia 4. La publicación concluye con Chris desafiando a todos ellos a una pelea para decidir de una vez por todas quién era superior. Incluso leyó de nuevo su dirección para que pudieran enfrentarlo directamente. Mientras enero continuaba, Chris publicó cada vez más videos sobre su odio hacia Alec y los Asperpedia 4. De hecho, solo unas horas después, hizo una queja en la que dijo una frase en español al revés que él creía que se traducía como ama a Sonic Chew y odia a Asper Chew. Los trolls rastrearon esto a un episodio de Los Simpson, donde se emplea hablar al revés para lavar cerebros y reclutar a la marina. El día 17 Chris subió otro video más sobre sus sentimientos hacia Alec. En este, él revisó el cómic de Asperchu, detallando cada cosa que odiaba de él. Por supuesto, lo principal que le ofendió fue cómo lo retrataba, citando específicamente el hecho de que Asperchu tenía, entre comillas, una panza de Buda. Luego criticó sus temas antirreligiosos, así como la violencia y desnudez excesivas. Sobre ese punto, Chris mencionó que Sonichu también tuvo su dosis de desnudez. Sin embargo, lo defendió diciendo que todo fue censurado, ignorando que él mismo lo publicó sin censura. El hombre enfurecido concluyó este video afirmando que involucraría al FBI en el caso y diciéndole a Alec que el espíritu de su perra Patty atormentaría sus pesadillas y devoraría su alma. Después de esto, Chris y Alec finalmente empezaron a hablar directamente por teléfono. Su primera conversación comenzó con el tema de las promociones colocadas en la Wikipedia. Sorprendentemente, Chris parecía estar dispuesto a llegar a un acuerdo en este asunto, diciendo que no le importaría tanto si los anuncios se limitaran solo a las barras laterales del sitio. Además, también dijo que debería poder poner sus propios anuncios en Asperpedia solo para que las cosas fueran justas. Ante ambos puntos, Alex parecía estar dispuesto a cooperar, aunque parece que no salió mucho de eso. Estas discusiones luego pasaron al tema del uso de personajes de Sonic Chew por parte de Alex en su cómic. Chris exigió que dejara de hacerlo, o al menos que cambiara sus nombres, pero Alex se mantuvo firme.
Por alguna razón, el tema cambió a Alec y Chris señalando las diversas diferencias de la historia entre los dos universos, como el hecho de que en su mundo Sonic Chu era un Pokémon, mientras que en el de Alex solo era una especie de animal. Esto llevó al troll a su siguiente argumento. Si Chris decía que Sonic Chu era un Pokémon, ¿cómo podía afirmar tener todos los derechos de autor? Chris obviamente no tenía respuesta a esta pregunta, ya que incómodamente trató de cambiar el tema de nuevo al asunto original de los anuncios. Pero Alex siguió insistiendo y finalmente Chris inventó una mentira sobre que su celular se estaba quedando sin batería, terminando la discusión. La siguiente llamada sería una semana después. Chris expresó su descontento con el nombre Asperchu, argumentando que era cruel hacia el personaje. Parecía estar argumentando desde la perspectiva de que Asperchu tenía los mismos sentimientos que una persona real, citando la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Para reforzar su punto. Alec intentó mostrarle a Chris la diferencia entre pensamientos de personas reales y personajes ficticios, pero Chris lo llamó ingenuo. Al darse cuenta de que esta conversación no llevaba a ningún lado, Alec cambió el tema al uso continuo de Simone Lo por parte de Chris en su cómic, a pesar de las objeciones de Evan. Chris se mantuvo firme, insistiendo en que Simone Lo no había sido inspirado de ninguna manera por Simone Chu. Alec argumentó, según la lógica de Chris, que Asperchu podría no estar basado en Sonic Chu. Además de eso, también leyó en la página oficial de Wikipedia de Chris sobre Simone Lo, donde él mismo acreditaba directamente a Simone Chu como la base para el personaje. Chris una vez más se vio acorralado y se vio obligado a decir que consideraría eliminar a Simone Lo de su cómic. A medida que estas llamadas telefónicas regulares continuaban, Alec comenzó a pedirle a Chris que se disculpara públicamente por las cosas que había dicho sobre el Asperpedia 4. Eventualmente se dio en este punto, pero Alec no estuvo satisfecho con la disculpa que hizo, ya que pasó la mayor parte del video expresando su continua frustración con los anuncios en el sitio web. Le parecía que Chris Chan en realidad no estaba sinceramente arrepentido y que solo se estaba disculpando con la esperanza de que eso hiciera que Alec quitara sus anuncios. La segunda disculpa fue igual de mala. Al menos pudo nombrar las cosas por las que se disculpaba, específicamente las amenazas que hizo contra Alec y el robo del personaje Simon Chu de Evan. Lo expresó cuidadosamente para no ceder técnicamente los derechos de Simon Law, solo los de Simon Chu. Como si fuera poco, horas antes Chris hizo un video insultando y amenazando a Mao por los anuncios pro-gay en la Wikipedia. Finalmente, Alec dejó de pedirle a Chris más videos de disculpa, ya que se volvió cada vez más claro que nunca aprendería la lección. La forma en que el hombre le hablaba a Chris era como un padre disciplinando a un hijo. A diferencia de otros trolls que solo buscaban una reacción, Alec realmente quería que Chris reconociera sus errores. Pero como pronto descubriría, esta estrategia no funcionó. El 25 de febrero de 2010 fue un gran día en la historia de Chris Chan, ya que marcó la publicación de Sonic Chu número 10, que resultaría ser uno de los cómics más explosivos que jamás haya hecho, porque intentaba vengarse prácticamente de cada troll que lo había perjudicado durante el último año. La historia comienza con Chris siendo liberado del vacío temporal en el que había estado atrapado varios números atrás. Él detalló lo que había sucedido mientras estuvo ausente, cómo viajó al futuro y conoció a su esposa, una mujer llamada Lovely Weather. Ella era una científica que trabajaba en una vacuna contra la homosexualidad, la cual finalmente pudo completar usando una muestra de la sangre completamente heterosexual de Chris. Chris regresó al presente y aplicó la vacuna a Nate Cirque, haciéndolo heterosexual otra vez y redimiendo su carácter. Más adelante en la edición, Chris declaró que no tenía intención de ofender a sus fans homosexuales y que solo incluyó este punto en la trama para convencer a sus trolls de que él no era gay. No funcionó. Luego, tomó su confiable control de Guitar Hero, el cual lo transformó de un dibujo a una fotografía de sí mismo. Chris y su banda, Los Chicos Erizo, tocaron su canción original, Revive a Sordon, una parodia de Power Rangers de Cat Scratch Fever de Ted Nugent.
La canción se tocó tan fuerte que hizo que el edificio de basura 4 Cent se derrumbara. Mientras todo se derrumbaba a su alrededor, Clyde Cash y Jack Thaddeus se tomaron de la mano y cayeron hacia su muerte. En la mente de Chris, esto tenía la intención de humillarlos, insinuando que eran gays justo antes de matarlos. Para su sorpresa, la mayoría de los lectores consideró que fue un final muy conmovedor y trágico para ambos personajes. Una vez que la torre cayó, Chris lamentó el hecho de que los trolls lo obligaron a hacer algo así, y agregó el detalle de que había 1500 personas dentro de la sede de basura de Forsyth cuando fue destruida. La parte final de la historia llegó cuando Chris viajó a la casa de Alec Benson Leary y borró todo el contenido de Asperpedia de Internet. A pesar de que este número trataba sobre vengarse de los trolls, Chris usó esta sección para honrar en cierta medida los deseos de Alec y Evan al matar a Simon Lowe. Sin embargo, lo hizo a su manera rencorosa, mostrando a Evan como el que la mató al plantar y explotar Pokémon en su baño. Después de la larga escena en la corte, todo el grupo Asperpedia 4 fue declarado culpable del asesinato de Simon Lowe y sentenciado a muerte. Cada uno tuvo un destino macabro distinto. Alec fue puesto en la silla eléctrica, con 10 de los personajes de Chris presionando el botón simultáneamente para acabar con su vida. Evan fue encadenado a una pared y hecho pedazos por el esposo de Simon Lowe y su hija recién nacida, Sandy. Sean también fue encadenado a una pared y recibió múltiples disparos, dejando su cuerpo ensangrentado y lleno de balas. Finalmente, Chris usó personalmente sus poderes psíquicos para mutilar y descuartizar a Mao. Al leer esto, Alec llamó nuevamente al creador del cómic, esta vez para hablar sobre su sorpresa por cómo él y sus amigos fueron representados en Sonic 10. Le preguntó a Chris si entendía la hipocresía de mostrar tanta violencia gratuita en su cómic cuando anteriormente había criticado a Asperchu por lo mismo. Pero Chris se defendió diciendo que solo lo había hecho por lo enojado que estaba de que lo obligaran a matar a Simon Lowe. A ese punto, Alec mencionó que Chris había roto su parte del acuerdo al introducir al personaje de Sandy, quien básicamente era solo una nueva versión de la creación de Evan. Chris, por supuesto, no estuvo de acuerdo y esta discusión finalmente no llevó a nada. Esta sería su última llamada telefónica. ¿Estás seguro de que realmente entiendes cómo me siento por ti, señor Hans Asperger? Sí. Sí. Al mismo tiempo que lidiaba con el Asperpedia, 4Chris también había comenzado a asistir a un club social para adultos jóvenes, con la esperanza de conocer gente nueva y generar más interés en Sonic 2. Fue aquí donde conoció a una joven a la que llamó la Flor de Pared para respetar su deseo de permanecer anónima en Internet. Al principio parecían llevarse bien, pero ella pronto le dijo a Christian que solo quería ser su amiga, no una relación. Pero Chris, siendo Chris, aún pensó que sería buena idea llevar las cosas más allá. El hombre, que ahora tenía 28 años, y la chica tímida intercambiaron correos electrónicos con frecuencia durante los siguientes meses, y, finalmente, decidieron comenzar a colaborar juntos en una historia de fantasía. Durante esta correspondencia, Chris siguió intentando acercarse más a ella. Sin embargo, esto solo hizo que la joven se sintiera más incómoda, ya que le pidió a Chris que limitara las visitas que, al parecer, había estado haciendo a su casa. No quiero ser grosera, pero me gustaría un poco de espacio entre visitas. Me caes bien y eres amable, pero apenas te conozco. No estoy de humor para una relación real. Y durante la reunión mensual también quiero convivir con los otros jóvenes adultos. El 9 de marzo, Chris publicó en Little Big Planet un nivel personalizado que había creado titulado Los Guardianes del Reino Búho. Esto era una adaptación de la historia de fantasía que empecé a escribir con la Flor de Pared. En la descripción del nivel, Christian se refirió a su coautora por su nombre en línea, Damien Antaria. Los troles usaron esta información para descubrir la identidad de la Flor de Pared y le enviaron por correo un enlace al Quickie.
Ella estaba horrorizada al descubrir que su información privada fue expuesta y más perturbada por lo que leyó en el sitio. Ella le envió un correo electrónico a Chris furiosa por toda la situación, exigiendo que encontrara alguna manera de eliminar toda la información sobre ella de Internet. Chris intentó explicarle, culpando a los trolls de todos sus problemas, y concluyó su correo diciendo que la amaba, lo cual pareció ser la gota que derramó el vaso. No te amo y te odio por esto. Todo estaba bien hasta que te conocí. No sé por qué acepté la invitación de mi mamá al club social si ya tenía amigos en casa y en internet. Mientras Chris aún se recuperaba de otra pérdida de una amiga, recibió un correo electrónico de un troll que se hacía llamar Surfshark Tito, quien afirmaba ser el que le envió a Wallflower el enlace de la galleta. Se diferenciaba de los otros trolls al adoptar la personalidad de un personaje ya existente de la caricatura Rocket Power, y a menudo terminaba sus correos electrónicos con las mismas palabras de sabiduría que daba su contraparte ficticia en el programa. Chris decidió enviarle un correo electrónico a Wallflower para advertirle sobre este nuevo troll con temática de Nickelodeon. Pero ella seguía sin querer verlo y le dijo a Chris que ya tenía novio. Probablemente solo era una mentira para que la dejara en paz. Por alguna razón, Chris asumió que su nuevo novio era Tito, llegando incluso a publicar un video amenazándolo con la esperanza de recuperar a la chica tímida. Aunque ella quería ser anónima, Chris mencionó su nombre real 2 veces en la publicación. Esta publicación es memorable porque Chris usó una falda escocesa y música celta de fondo al amenazar a su nuevo enemigo. Esto se debió al amor de la chica tímida por Celtic Woman. Más tarde ese mismo día, subió otro video dirigido a la pobre joven rogándole que no lo dejara. Comenzó expresando su confusión por el hecho de que ella tenía un nuevo novio, aunque le había dicho varias veces que no estaba interesada en una relación. Luego interpretó una versión de Girlfriend de Avril Lavigne, excepto que cambió la letra a No me gusta tu novio. Chris continuó su ataque contra Surfshark Tito durante los días siguientes. Le mandó varios correos amenazantes, incluyendo una foto mostrando el dedo medio a su enemigo. El 17 de marzo esto llegó a un punto crítico cuando Chris subió un video más dirigido a su némesis. Y si te acercas a ella otra vez, te encontraré. Te voy a cortar, te voy a golpear, te voy a tirar de espaldas. Párate sobre tu arma como leñador y haz rodar tu grasa al cráneo, haciéndolo rodar abierto. Porque eso es lo que te mereces, maldita mujer, bien y violada. Vamos, maldito traje de pepinillo. Este video horrorizó al actual dueño del espacio publicitario de Wikipedia, quien como resultado decidió devolvérselo a Asperpedia 4. Sin embargo, de alguna manera, durante la transición, Alec y sus amigos obtuvieron acceso de edición a Wikipedia. Aprovecharon el poco tiempo antes de ser expulsados para responder todos los correos de mailback en la wiki y publicar en el blog haciéndose pasar por Chris saliendo del closet. Luego abrieron la edición al público, lo que provocó que el sitio se arruinara irreparablemente. Poco después, Wikipedia fue bloqueada por completo. El 21 de marzo, Chris publicó un video reflexionando sobre los acontecimientos de los últimos días. Él culpó a Tito de todo, sin asumir ninguna responsabilidad personal por su comportamiento, incluyendo decir la palabra con N. También volvió a referirse a Wallflower como su novia, demostrando que aún no entendía que ella nunca tuvo ningún interés romántico en él. El video concluye con él diciendo que había dejado que los trolls arruinaran demasiado su vida y que se iría de internet de forma permanente. Durante casi 2 años hasta este momento, Chris había sido el objetivo de un troleo constante. Los malhechores transformaron el mundo de Chris en una caricatura. Había un desfile aparentemente interminable de villanos, cada uno con sus propias rarezas y trucos, y la mayoría de las veces con el objetivo de hacerle la vida imposible a Chris. Algunos parecían hacer un esfuerzo genuino por sacarlo de esa ilusión, pero para ese momento ya era demasiado tarde. Incluso después de la despedida grabada de Chris, la audiencia cada vez mayor que veía cómo se desarrollaban las travesuras sabía que no era cuestión de si él volvería, sino de cuándo lo haría.
Y mientras todos se reían de las más recientes desventuras de este problemático creador de cómics autista, pocos se daban cuenta de que eventualmente la vida de Chris Chan quedaría arruinada sin posibilidad de reparación, llevando incluso a los más fervientes de sus troles a preguntarse si finalmente habían ido demasiado lejos. ¿Te gusta alguna comida? Sí, claro. Sí, India. Podría disfrutar cualquier entretenimiento. Sabor de la India. Ese es uno de mis lugares favoritos. Huele bien aquí adentro. Está bastante vacío. Oh, vaya, soy un... Ok, ahora siento que tengo que hacer esto. Es mi primera vez aquí. Siento que tengo que hacerlo. Hola, soy Apu. Fui a... No. No tenemos que hacer eso. Así es. Bienvenido a Quickie Mart. Hola, ¿quién no viene aquí? Este lugar es encantador, me sorprende. Quiero decir, caminé por el centro comercial muchas veces y no pensé en entrar aquí. Se siente muy bien, huele bien. ¿Necesita alguna información? Estoy abierto. Mantengo la mente abierta para todo tipo de comida, así que si hay algo que no me gusta, bueno, al menos lo probé una vez. Y definitivamente estaría dispuesto a probar haggis si alguna vez voy a visitar Escocia o algo así. ¿Qué es el haggis? Productos de oveja. Oh. Nunca me di cuenta de esto, pero Susana, no llores por mí. Sí. ¿Una foto? Sí. ¿Quieres que la tome por ti? Sí, estaría genial. Muchas gracias. No lo podía creer. Te vi y fue como... Eso es increíble. Sí, hola. Ahí tienes. Muchas gracias. Fue un gusto conocerte. Igualmente, un placer conocerte. Gracias. Que tengas un buen día. Cuídate. No es común, pero cuando ocurre es muy humilde. Yo nunca... Así que no se te acercan personas muy seguido. Diría que en promedio 1 o 2 veces al mes. Está bien. Pero es muy humilde y bueno cuando sucede. Era solo un lado del parque con una estatua. Ellos venían por el otro lado del parque y por el lado de la calle donde está la biblioteca. Justo ahí. Y estoy a punto de entrar en el amor. Oh, sí. Toma una foto. Sí, mándala y yo haré lo mío. Está bien.